armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. La defensa telegráfica en la frontera califal del Duero. Hola amantes de la historia, hoy viajamos a la Edad Media para conocer un sistema de alarma o de alerta temprana muy medieval, pero que es a la vez muy eficaz. Vamos a conocer la defensa telegráfica, en el caso concreto de la frontera califal del Duero. Para ello contamos con la ayuda de uno de los mejores divulgadores históricos y arqueológicos en España, Isaac Moreno Gallo, con el que vamos a viajar a la frontera del Duero para conocer el sistema de atalayas y fortalezas que alertaban de la llegada de cristianos. No eran en la costa, sino en la ribera de los ríos. Vamos a comenzar este programa. Como siempre, os recuerdo que si os gusta nuestra historia hablada, os suscribáis. Y también, a los habituales, como siempre, darle a me gusta, dejar un comentario y si os gusta mucho el programa, compartirlo en las redes sociales o con vuestros amigos tomando un café, diciendo el programa de ayer de Paco con Isaac Moreno Gallo, con Isaac, el del canal de los vías romanas, la arqueología, fue fantástico, os lo recomiendo. No os molesto más y ya sabéis, nos podéis invitar a un café en Patreon, en PayPal y en Bizum. Muchas gracias a todos y comenzamos este programa con Isaac Moreno Gallo, un referente en la divulgación histórica en España, que es todo un placer y un honor que hayas venido a mi pequeño canal, que cada vez está creciendo, pero es pequeño todavía. Y muchas gracias, Isaac. El placer es mío. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de un tema que conoces muy bien, es decir, la arqueología es tu pasión, y en este caso mezclas un poco dos conceptos, que es las vías romanas, que es algo que te encanta, y las fortalezas y atalayas, en este caso andalusís, ¿no? Califales. Todo está basado en tu último libro, ¿no? La defensa telegráfica de la frontera califal del Duero, ¿no? Así es. Bueno, realmente yo no soy arqueólogo. Verá, yo soy ingeniero civil y he estado toda la vida haciendo carreteras. Lo que ocurre que cuando estudié geografía e historia, pues quise complementar trabajos de investigación que había hecho de vías romanas con este otro, porque mientras yo investigaba las vías romanas veía una serie de atalayas arriba en los altos en la provincia de Soria, que en aquella época yo no sabía muy bien, hombre, intuía, ¿no?, para lo que eran, pero no las relacionaba excesivamente con las vías romanas que yo estaba estudiando, ¿no? Lo que ocurre que ya cuando hice mi trabajo fin de grado precisamente de geografía e historia dije, esto es muy interesante, a ver qué relación pueden tener estas atalayas con las vías romanas o con los caminos de comunicación que existían en esa época. Estamos hablando del siglo X, es decir, justamente en pleno califato, cuando el califato está en su esplendor, ¿no? Todo el siglo X. Así fue un poco la génesis de lo que ahora es un libro, efectivamente, y es un trabajo meramente geográfico. También tiene sus pinceladas históricas, por supuesto, ¿no? Pero se trataba de hacer con un sistema de información geográfica, relacionar las cuencas visuales de cada una de las atalayas, es decir, qué era lo que estaban dominando, qué era lo que estaban viendo, qué tramos de caminos o de vía romana estaban viendo y qué posibilidades tenían de transmitir la señal de alarma entre ellas, hasta llegar al cuartel general del Al-Ándalus, que era en ese momento Medinaceli, de la marca media del Al-Ándalus. Esa es un poco la génesis del trabajo del que vamos a hablar. Sí. Pues vamos a hablar de una frontera califal, ¿no?, que se va estableciendo en gran parte el contacto, ¿no?, con esos reinos cristianos que se van surgiendo, ¿no?, en el norte, y con la estabilización de esos reinos y una expansión, en este caso hasta el Duero, que marca un poco la separación durante un largo periodo de tiempo entre los reinos cristianos, la tierra esa que se decía, y ahora
no sé si compartirás conmigo o no, que no estaba tan desierta, ¿no? Esas separaciones que había, hay gente que dice que sí que podía haber ciertos poblamientos, ¿no? No era una marca vacía, y la frontera califal, ¿no? Al menos en la parte musulmana no estaba desierta, claro que no. Mm. Es decir, la frontera se establece en el Duero a instancias del califato, se encona y se defiende con uñas y dientes por una cuestión fundamental, que yo creo que se puede ver un poco en el mapa que tengo ahí atrás. De hecho, me voy a quitar un poquito yo para que podáis verlo. Esas son las vías romanas que hay en la zona. Y hay una vía romana fundamental que es la columna vertebral del califato, que es la que comunica las tres capitales de las marcas del Al-Ándalus en ese momento, ¿no? Córdoba, Toledo y Zaragoza. Si los cristianos logran romper esa vía romana, ese camino principal que comunica Toledo con Zaragoza, se encuentran ante un problema muy grave. Es que las comunicaciones de la marca media con la marca superior quedan comprometidas. Y eso hubiera sido un triunfo cristiano que hubiese descabalado completamente todo el califato. Por eso saben ellos de la importancia de defender esa frontera de forma que no llegue nunca a Medinaceli, que estaba muy cerquita del Duero, porque entre Gormaz, el gran castillo de Gormaz que hemos estado viendo, y Medinaceli, hay muy poca distancia. Si no fortifican eso, si no defienden eso con uñas y dientes, que es lo que hicieron, por eso la densidad de atalayas que hay en esa zona, como realmente no la hay en ninguna otra parte de España y casi de Europa, ¿no? La densidad que hay de ellas, es por eso. Ellos intentan defender Medinaceli. De hecho, pasan el ejército a Medinaceli. No está en Toledo, que es la capital administrativa, y nunca dejó de serlo. No. Van a Medinaceli con el cuartel general. Galif, el famoso general Galif, se encarga de reconstruir Medinaceli, que estaba arrasado, la antigua ciudad romana, convertida en un gran bastión, en una enorme fortaleza. De hecho, recientemente han aparecido fábricas ya de época califal en el mismo Medinaceli, y se encarga de que esa frontera sea inexpugnable. Y para eso establece un sistema de atalayas que lo que hacen es saltar la voz de alarmas, mandar la voz de alarma inmediatamente en cuanto se acercan al Duero. Los cristianos son capaces de enterarse, con lo que iremos explicando un poquito ahora. En 45 minutos, desde el Duero a Medinaceli, llega la señal, por una vía o por otra, por cualquiera del sistema de las dos líneas de atalayas principales que hay, llega esa señal. Esa es la cuestión de este trabajo. Aquí en Melun Artis, bueno, tenemos varios programas un poco de la guerra de los cristianos contra el Andalus, los ejércitos califales, ¿no?, contra el reino de Asturias. Lo digo para que la gente se meta en ese aspecto, digamos, más militar, de batallas. Aquí lo que nos va a mostrar Isaac es un poco la configuración espacial de las defensas. Es decir, ahora que todo el mundo en la actualidad no hablan de zonas de tiro común, zonas bajo cubierta de tiro, es decir, eso se hacía también de otra forma distinta, no estamos a fuego de artillería que se pueda cubrir zonas, pero sí que se hacía en zona visual, es decir, veremos que todo lo que es que antes, al pasar por esas carreteras o en otros lugares de España, por ejemplo, me viene a la visión, ¿no?, en la zona de Asturias, saliendo por la autopista del Huerna, como llamamos nosotros, llegando ya a León, hay una zona que hay 3 torreones que están como separados, unos 5 kilómetros uno de otro, pero esos son para este tipo de señal telegráfica, ¿no? Es decir, esto lo había en toda España, en algunas zonas que se consideraban de tránsito seguro, de paso seguro, para alertar y preparar las defensas ante el inminente ataque, ¿no? Es decir, vamos a ver que ese sistema que se llama telegráfico, ¿no?, porque es de visión de lejos, ¿no?, es un sistema defensivo que es muy frecuente y de muchas formas distintas, ¿no? Las formas más habituales de sistema telegráfico, ¿cuáles serían en la época medieval o incluso antigua? Al menos en este caso que es el que he estudiado yo creo que se trataba de una señal de humo. Directamente quemaban, además no es nada sofisticado, quemaban unas leñas que tenían preparadas allí, probablemente sarmientos, incluso cuanto más verde mejor, porque Más humo, cuanto menos arde, más humo genera, ¿no? Sí. Y directamente mandaban una fogata, una humarrera. Y eso ya decían, ojo, hay peligro, por aquí viene alguien. La siguiente atalaya volvía a prenderlo. Yo he calculado esto dando 5 minutos de atalaya a atalaya, entre que ven la señal, se dan cuenta y prenden la leña que tengan allí. Ni siquiera hace falta hacerlo arriba, ¿eh? Las atalayas tienen una visibilidad perfecta entre ellas desde el mismo suelo. Es decir, allí en el suelo tienen algo preparado, lo prenden fuego y además salen pitando.
Están pitando con el caballo, con lo que sea. Normalmente son pastores, porque lo dice así las fuentes, precisamente las crónicas de las Algaradas de Fernando I, que ya es del siglo siguiente, del siglo XI, ¿no? El rey de Asturias, dice que cuando se van acercando por el valle de Bordecorés hacia Medinaceli, los guardianes de los ganados, es decir, los musulmanes que tienen allí ganado y cultivos e intereses, les delataban por las atalayas. Ellos se dan cuenta que les están delatando. Claro, si salen 4 a caballo detrás del que los ha delatado, lo pillan, pero les daba tiempo a salir corriendo. Ellos dejaban el humo y se marchaban. El siguiente hacía lo mismo. 45 minutos, es decir, unas 9 atalayas máximo, no hace falta más, para llegar desde el Duero hasta el cuartel de Medinaceli. Y desde luego ya en Barahona, que es un punto intermedio donde se bifurcan las vías romanas, las tengo aquí detrás y me voy a quitar para que veáis un poquito mejor los mapas, ¿no? Lo que son, la morada sería la vía romana de Osma Medinaceli, están identificadas todas perfectamente al metro, con restos físicos, ¿eh? Por eso se ha podido hacer este trabajo. Sin una labor ingente de identificación de las vías romanas y de todas las atalayas, esto no se puede hacer. La verde, que sería Tiermes Medinaceli, el camino amarillo, que es un camino califal que yo identifiqué ya en el año 2010, pero que veía que era medieval, que no era romano, evidentemente, pero en ese momento yo no pensaba que fuese califal. Lo es, porque además es el clásico camino por Bordecorés y Barahona y tal. Bueno, coinciden como estáis viendo en Barahona. Pues una vez en Barahona, los que estaban allí, que hay un pequeño castillo, Barahona tenía castillo, pues ya sabían por qué camino había venido la señal, con lo cual sabía por qué camino, es decir, por el califal o por el verde, estaban viniendo los cristianos, la algarada cristiana. Y allí se dirigían las tropas para neutralizarla. Y normalmente la neutralización era rápida, los pillaban a mitad de camino o antes. Esa es la prueba de que prácticamente hasta época de Fernando I nunca llegaron ni siquiera a divisar los cristianos Medinaceli. Fernando I creo que la llegó a ver, pero solamente a ver, se tuvo que dar la vuelta. Ni la llegó a acercar, ni la llegó a conquistar. Claro, Isaac, una pregunta, claro, estoy viendo que hay varios caminos de acceso, ¿no? Sí. Me imagino que cuando un torreón empezaba a dar señales, no se ponían todos los que le veían a emitir humo, sino solamente los que estarían en el camino de comunicación hacia... Claro, porque si no vaya lío. Se genera un ruido ahí. Sí. Y además era muy curioso cuando la fuente, creo que es el cronicón de Cardeña, tal vez, me suena que es, no recuerdo, está en el libro. Cuando habla de esto, dice que son los guardianes de los ganados, los que están mandando la señal, los que están delatando al ejército de Fernando I. Es que son los interesados en defender lo suyo, porque las algaradas cristianas no eran muy diferentes a lo que habían sido en el siglo anterior las aceifas de Almanzor. O sea, eran expediciones de saqueo. Sí. Les robaban los ganados, les destruían las cosechas, intentaban debilitarles todo lo que podían. Entonces ellos se defendían diciendo, mando la señal, que hay tropas en Medinaceli que vengan a defender lo nuestro, porque esta gente viene a saquearnos, ¿no? Eso es así. Y efectivamente, ellos ya iban siguiendo la ruta para que la señal llegase a Medinaceli. No interesa que llegue a otro sitio. Interesa que llegue a donde está el ejército. Y desde allí efectivamente salían, y luego hay otras fuentes que también menciono en el libro, en el que llegan a ponerse incluso en los vados del Ebro, ¿no? Los ejércitos de Almanzor, incluso Galif en un primer momento, que también está por allí, enfrente de los cristianos. Por ejemplo, en Vado Rey es una de las cosas que describe una fuente musulmana, además, ¿no? Que están enfrente varios días uno de otro, ¿no? Mirándose allí, ninguno cruza el Duero, ni el uno al norte ni el otro al sur, ¿no? Pero la algarada estaba neutralizada en ese momento. Cosa que en el siglo pasado, es decir, en el siglo X, que es cuando esto está funcionando a tope, rara vez los cristianos lograban llegar hasta allí. Es el siglo donde vive Almanzor, sabéis que muere allá a finales del siglo X y enseguida hay una guerra civil, ¿no? Entre los musulmanes, la Fitna, que se llama, que es en torno al 1009, una cosa así. Y entonces, bueno, pues el califato se va al carajo, pero Almanzor había hecho un montón de expediciones, me parece que 30 y tantas o 40, año tras año, y este era imparable, este iba donde quería. Iba a Burgos, iba a Santiago Compostela. Iba a Santiago, traía las campanas de regalo. Sí, arrasaba. Cada vez que iba arrasaba. En ese momento era un momento de debilidad de los reinos cristianos. Eran reinos muy atomizados, muy pobres, no tenían ni dinero para tropas ni posibilidades de movilizar un ejército y sufrían cada año las aceifas de una manera atroz. Atroz. Y el califato era un imperio potente, tenía las 3/4 partes de España a su servicio, además de las 3/4 partes más ricas, donde estaba el regadío, donde estaban los mejores cultivos, etc. Es decir, que esto es un poco la guerra que se libró para los pobres cristianos en el siglo X. Luego cambiaron las tornallas, lo sabéis, poco a poco, ¿no? Sí. Pues tenemos este sistema defensivo que es muy importante, que se va estableciendo por las vías
bueno, tradicionales romanas que en aquellos momentos a lo mejor no estaban en el estado más obvio que tenían que tener, pero algo que es importante que en tus programas, incluso los documentales televisivos, das mucha importancia, que tenemos una visión a veces equivocada de lo que es una vía romana, eh, porque o la comparamos con las vías romanas de Roma a ciudad, ¿no? Y que tienen esas perfectamente adoquines muy grandes y tal. Sí. Y cuando se ven caminos que a lo mejor son del siglo XVIII, XIX, ya de carros más modernos, la gente asume que ya son romanos, ¿no? De per se. Cuando realmente no sería ese tipo de camino el camino romano. Y en tus programas, con drones, vas mostrando en mitad de los campos de cereales cómo se queda la marca, ¿no? De esos campos abandonados, de Sí. esos caminos abandonados, ¿no? Sí, bueno, tengo varios capítulos en el canal que la gente puede ver sobre cómo eran las vías romanas. Sí, eso es una especie de predicamento que llevo, no sé si en el desierto, pero que llevo muchos años con él, ¿no? Como ya desde los años 2000 que publiqué mis primeros libros, me parece que del año 90 y tantos, es el primero incluso, bueno, en el que explico que las vías romanas no son como nos estaban contando, que son caminos hechos en una capa en superficie de zahorra natural, que las piedras gordas están abajo, que no se parecen en nada a la Vía Apia, que eso son las calles de las ciudades, Claro. etcétera. Y bueno, pues hoy en día ya está relativamente asumido, no conocido, pero sí asumido por la comunidad científica, vamos a decirlo así, no conocido porque todavía los libros de texto de las universidades siguen teniendo las calzadas romanas con losas como los cuentos de Asterix. Internet está inundado de ese tipo de vías romanas, ¿no? Detrás mío os he puesto una para que la veáis, me voy a quitar para que la veáis mejor. Esto es una excavación real de una vía romana cerca de Calatañazor, en Soria, precisamente, una de estas implicadas, ¿no? En este lío, donde veis, eso tiene un ancho de 6,5, es decir, de 6,5 metros entre los bordillos, toda la cimentación de piedras gruesas, cada vez más menudas, y al final una capa de zahorra natural, que son guijarros menudos, mezclados con arcilla, arena, etc., que se llaman así, zahorros naturales, que es el que formaba la vía romana, ¿no? Entonces, estas vías romanas perfectamente desconocidas hasta, insisto, año 2000, 2010, ya publico yo el libro de la ingeniería de las vías romanas en 2004, se empiezan a conocer y es un poco de lo que yo me sirvo cuando hago este trabajo de las atalayas. Es decir, he identificado las vías romanas al metro con una precisión acojonante. Entonces, cuando ya las conoces todas, es el momento de decir, ojo, las vías romanas son así, están aquí, las hemos visto todas. Esta, por ejemplo, lo que os pongo ahora es Osma Tiermes, fíjate, la famosa calzada de Quinea que menciona Alcántar de Miocid, ¿no? Bueno, una vez que son lomas, claro, se ven hoy en día es una loma anodina debajo del bosque, debajo de las sabinas. Si no sabes verla con los ojos, tú esa loma no la identificas con una carretera romana. No, claro. Cuando sabes que está ahí fosilizada, pues una excavación arqueológica, como las muchas que hicimos entre 2006 y 2010, fue un trabajo ya para la Junta de Castilla y León, inmediatamente la ves, ¿no? Entonces, claro, con esta exactitud de identificación de las vías romanas, en el momento que ves cuál es la línea que tienen que vigilar, porque en aquella época estaban perfectamente hábiles y reconocidas, eran los únicos caminos transitables. En verano los caballos podían ir por cualquier lado, pero en invierno no tanto. En invierno iban con esto. Y daos cuenta que los ejércitos de aquel momento, tanto los que hicieron las aceifas primero musulmanas como las algaradas cristianas, eran ejercituchos, vamos a decirlo así. Sí, sí, eran 40 amigos o 100 y punto. Eran unos cientos, vamos a llamarlo así. Eran unos cientos que además tenían que llevar intendencia detrás, es decir, tenían que llevar cabestreros para los caballos, herreros, armeros para las reparaciones, y iban con unos carros rústicos, pues con mulos, carros de rueda maciza que rodaban por cualquier lado, y cuando la calzada romana se acababa, pues igual tenían que vadear un río, pues vadeaban, ¿no? Pero por supuesto preferentemente iban por la carretera que habían dejado los romanos o por un camino que ellos habían arreglado, porque de esa manera podían ir deprisa. Si se metían campo a través, pues aquello era un caos y tontos no eran. Entonces, en ese momento estas carreteras estaban muy deterioradas, muy hechas polvo, pero en uso, no estaban como ahora, fosilizadas, ¿no? Debajo del monte, que es lo que tenemos que encontrar. Estaban usadas sin mantenimiento. Exactamente, Eso. usadas, abusadas y rotas, Sí. pero todavía servían, ya lo creo que servían, son carreteras magníficas que dejaron los romanos y dijeron, bueno, eso fue lo que facilitó todo, la expansión de los visigodos, todas las luchas con los visigodos, el hecho de que Rodrigo desde el norte de España se presentase en el sur en pocos días, si no es por la vía romana, que leche van a Claro, en época presentar. visigoda a lo mejor había un mantenimiento todavía, más o menos, a lo mejor. Poco, Pero poco, sí, no, dije más o menos. Los visigodos Quitar la hierba. Era un estado muy pequeño, o sea, un Sí. reino muy pobre. Date cuenta que no tenían, sí, luego tuvieron la capital en Toledo, pero hasta que no tuvieron la capital, el tesoro estaba siempre con el rey, o sea, donde iba el rey iba el tesoro, sí. eso era lo que era el estado visigodo, era un reino
Y estos otros igual, ojo, ¿eh? Pero claro, en el 711, cuando pasan los musulmanes a España, los árabes, con la ayuda de los bereberes, pues una vez que derrotan en la Janda a estos, ¡buah!, se mueven por las vías romanas como un tiro y en 2 o 3 años los acorralan arriba, en las montañas del norte, claro, porque es que esta es su red neuronal que ya la tenían del Imperio Romano por la que se estaban moviendo, y eso ha ocurrido hasta la Edad Media. Sí. De hecho, las únicas carreteras, aunque estuvieran destrozadas y no valiesen para nada, hasta el siglo XVIII han sido estas. Las primeras carreteras modernas se hacen y malas en el siglo XVIII al final. Y eran tan malas que en el XIX se abandonan y se vuelven a hacer un poco mejor ya por los verdaderos ingenieros. O sea, esto es lo que ha sido las comunicaciones en España. Sí. Hay los famosos caminos reales, pero que realmente eran casi más para mulas que para carros. Claro, ¿no? Ya con Carlos III se intentan hacer para carros y para artillería, que era un arma importante, pero claro, se dan cuenta que las piezas de artillería cada vez pesan más. Habían hecho caminos con muchas pendientes y eso ocurre con el del Guadarrama, ocurre con el de Reynosa, el camino real que se hizo en aquella época, y lo tienen que abandonar y tienen que hacer otra carretera porque las piezas grandes de artillería ya no suben esas pendientes. O sea, es lo que hay. Ya. Pues tenemos ese sistema de vías, ¿no? Romanas, y a partir de ellas se van creando atalayas, que más o menos todas tienen una estructura similar, ¿no? Si veis alguna imagen en tus vídeos, una circular, pero que las atalayas dependen mucho de la situación. En algunas se ponen en lo alto, ¿no? Vigilando a lo mejor el acceso a un vado de un río, y en otras están en llano, ¿no? Y dependiendo de la situación se van complementando con otras defensas, ¿no? Con algún muro, con algún... Sí, verás, sí, así es. Sí, algunas atalayas tenían una pequeña defensa, muy pocas, ¿eh? Sí. Y la mayoría eran nada. Lo que es un pirulí listo para que lo vieran cuando transmitían la señal, que viera el que le iba a recibir la señal de humo de dónde venía. Y ellos veían a lo lejos el pirulí. Las atalayas estaban destinadas no para ver, no necesitaban subirse arriba, eran para ser vistas, sobre todo. Y entonces, para eso servían. Pero mira, este mapa que os dejo aquí ahora, que os pongo ahí encima, que me quito del medio, esto lo que presenta son las fortalezas que tenían cierta defensa, vamos a llamarlo así. Es decir, había un castillo nodriza, que yo le llamo así, que es Gormaz, que está en el Duero, que está allá arriba, más o menos en el medio, que se tenía capacidad de albergar tropas. Si os dais cuenta, es el primero que hemos estado viendo, ¿no? En el vídeo, cuando hemos empezado la charla. Pero luego había otros, estaban, pues no sé, ahí veo también Torrevicente, Andaluz, que está justo en la misma frontera, Fuente Tobar, que son castilletes, que tienen su muralla y todavía se ven, incluso foso defensivo, ¿no? Barahona, que ya os he dicho que tenía castillo, Miño de Medinaceli, por supuesto el propio Medinaceli, que era donde estaba el cuartel general, y otros más, ¿no? Ahí veis unos poquitos. A partir de ahí, las 70 atalayas que yo he podido considerar, porque empecé con 100 y pico, pero luego a muchas cosas le llamaban atalaya y ibas allí y allí no había estructura de haber habido ninguna atalaya. En cuyo caso lo que hice fue desecharlas y quedarme solamente con 70, ¿no? Pero de esas 70, estas poquitas que os he mostrado son las que tendrían defensa, capacidad de defensa. El resto no. El resto era una atalaya donde en el momento que habías lanzado la señal... Mejor marchar que no tenés opción ninguna. Sí, no, tenía que darse el piro porque evidentemente podían salir 4 o 5 detrás de él y le caneaban, porque es que estamos hablando que eran que era un señor el que estaba allí, el pastor directamente. Aquí veis esta, por ejemplo, ¿no? Que es la atalaya del Tiñón de Reyo, ¿no? Y esa forma que, claro, no es como la atalaya cristiana, que bueno, que hay aquí en Asturias hay muchas, que es más bien una torre de medio homenaje. Esa forma que tiene un poco cónica es muy habitual. Es habitual, esto no es una obra califal, esta la ha hecho el propio pastor. Eso, que digo, un poco chapuza, sí. Es un poco esto chapuza. Lo ha hecho el propio pastor. Es habitual porque es una atalaya de una fábrica relativamente pobre, eso sí, con la entrada en alto, por lo menos si le pillan echando la siesta que no le sorprendan, porque quitaba la escalera, ¿no? La escala de cuerda y se quedaba ahí. Pero evidentemente la señal la tenía que mandar, fijaos el dominio paisajístico que tenía, o sea, desde esta se ven 4, 5, 6, tienen una visibilidad impresionante y ellos ya sabían, cada uno sabía perfectamente, tenía un conocimiento del territorio perfecto, porque era gente que vivía allí, sin más, en esa zona, ¿no? Y además muchas de ellas tienen también un montón de corralizas todavía hundidas, tapias caídas, que eran donde tenían el ganado, pero corralizas tremendas, gigantes, que algunas se han estado utilizando hasta hace pocos siglos. Eran para guardar el ganado, precisamente, ¿no? Acá, porque esto hay que pensarlo siempre, que sería casi el lugar de habitación del pastor también, ¿no? A lo mejor como una especie de...
Sí, bueno, él tenía allí el ganado, lo guardaba y tenía la talla al lado, porque si tenía que dar la alarma no podía andar mucho Claro, tiempo, por eso tiene que estar ahí, más o menos. Sí, sí, él claro. veía la polvareda que venía por el camino y no se podía ir muy lejos. Decía, bueno, pues aquí mismo prendo el fuego, ya ven la atalaya de dónde sale y yo me doy el piro. Y si me puedo, yo me llevo el ganado y si no, pues aquí se queda. Pero por lo menos yo me salvo el pellejo, ¿no? Aquí os estoy enseñando otro, por ejemplo, que es San Jorge en Barcones, ya cerca de la raya con Guadalajara, porque hay parte de algunas de esas atalayas he considerado Guadalajara. El Castillo de Atienza, por ejemplo, que es Guadalajara, pues también lo he considerado, ¿no? En este, que también es una fortificación tremenda, es un bastión tremendo. Este San Jorge, ya te digo, pues que se ve muy bien la muralla, se ve como tenía una torre cuadrada arriba y luego tenía pues un cierto amurallamiento. Es decir, una a una he tenido que estudiar todas ellas, ¿no? Para ver las características que pudieran tener, ¿no? Ese es el asunto. Y bueno, pues aquí veis, por ejemplo, el aspecto que tiene Medinaceli, ¿no? Medinaceli hoy en día se puede ver así. Casi toda esta fortificación es mucho más moderna que aquella de la época califal. Sin embargo, se ha encontrado, como os he dicho al principio y os lo voy a mostrar ahora, en una excavación que han hecho recientemente, que es esto, estas fábricas en la parte inferior, muy por debajo de todos los muros que hay, que han excavado, que es esta clásica fábrica de arenisca roja atizonada, es decir, con las juntas verticales continuas, ¿no? En distintas hiladas, se llama así, fábrica atizonada, de características plenamente califales, porque es que es idéntico al castillo de Gormaz, idéntico a Conquezuela, idéntico a Mezquetillas, que son pueblos que tienen castilletes medievales, perdón, castilletes califales clásicos, ¿no? Y con la comparación de la técnica constructiva se ve perfectamente que estamos hablando de lo mismo. Esto también nos hace saber hoy, claro, yo ya lo sospechaba, pero hoy se sabe mejor que nunca que todo lo que está de piedra más arriba, que allí pone un cartel en Medinaceli, murallas romanas, una mierda, murallas romanas. Si están encima de esto, ¿no? Si están por encima, como No, allí es no hay nada imposible. romano más que el arco, claro, Sí, sí. pero bueno, ya sabéis que hoy en día es romano casi toda España, ¿no? O sea, ya han perdido el juicio con estas cosas y claro, lo que os decía, Gormaz, por ejemplo, es la clásica fábrica, que es esta que estáis viendo aquí, pues en este caso, claro, el arco de herradura es de No, eso toda está vida la claro. luz. Los romanos eso no lo hacen, te digo yo. Está claro, El pero es que arco sí, además ¿eh? El arco sí. La claro, herradura todos no. los muros de lo que es este bastión, de lo que es Gormaz, pues cumplen con esta estructura, con esta técnica constructiva, perdón, que os he dicho, que son las fábricas atizonadas. Ahí veis por debajo toda la parte de abajo, la parte más primitiva de estos muros, cómo se ven todas las fábricas atizonadas, ¿no? Hay otras muchas también fortalezas de este tipo, por ejemplo, una de las clásicas preciosas de ver, yo aconsejo a la gente que quiera ir a verla que vaya a verla, porque es una maravilla, es esta que es Mezquetillas. Mezquetillas, ya veis ahí todas las fábricas también con los sillares atizonados de arenisca roja. Ojo, que esto viene de unas canteras determinadas, porque en Medinaceli no hay arenisca roja. Y habéis visto cómo ese cubo lo hicieron todo, toda esa muralla de arenisca roja. Ahí veis, por ejemplo, la puerta elevada detrás del arbusto, que está cegada hoy en día, está tapiada, porque esto se ha convertido en iglesia, ¿eh? Y veis una especie de hendiduras en la parte izquierda porque había un corredor de madera a la altura de la puerta que está en altura y desde ese corredor de madera pues afilaban las armas blancas, ¿no? Las espadas, lo que fuera. Y eso son marcas de afilado. Estas marcas de afilado, no sé si las estáis viendo ahí en el centro de la imagen. Sí, lo voy a ampliar para que lo vean. Eso es, bueno, pues esas marcas de afilado son típicas en muchísimos sitios, desde las puertas de las iglesias, marcas de afilado modernas, hasta en los templos de Egipto, en la parte alta, porque cuando estaban cubiertos de arena, los beduinos paraban allí y afilaban la espada. Claro, sabiendo cómo son, la gente puede viajar por ahí, verlas, y te das cuenta que es una maravilla, ¿no? Claro, en esto se ha convertido hoy, Pues ya te digo yo que alguno pensará en una que iglesia. es restos de algo No, son marcas de afilado. alienígenas o algo esto. Y son muy comunes. Y las puertas de las iglesias, pues mira, los caballeros que hace un par de siglos no entraban en la iglesia, que escuchaban la misa desde la puerta, es decir, que no entraban Como los que directamente, van a la boda y se quedan fumando fuera. Eso, justo. se entretenían allí con la navaja afilándola y Sí, algunos sí. han jodido pues todo el quicio de la puerta. Claro, a base de tanto afilar de generaciones, pues han acabado estropeándolo, ¿no? Ese es un poquito el tema de las marcas de afilado. Bueno, pues por no irnos por los cerros de Úbeda, os pongo también este, que es Atienza, para que os hagáis una idea, como ahí al fondo se ven pues hasta 4 atalayas, ¿no? 3 de ellas son de la zona de Barcones, pues la atalaya de Barcones, que se llama, la de la Muela, la de San Jorge, que hemos visto, y a la izquierda Torreplazo, que está en Miedes de Atienza, ya con Retortillo de Soria. Es decir, un castillo, un bastión como este, que también se menciona en el Cantar de Miocí, si os Este es acordáis, Pedrero ¿no? Pedrero. Sí, sí.
Bueno, pues las posibilidades de visualización que tenía era tremenda, claro. O sea, estos servían no solo de enlace, también albergaría unas poquitas tropas, aunque fuera, y sobre todo al sur tenía ya un territorio muy amplio que era ya del califato, que si las cosas venían mal dadas podían pedir hasta más ayuda si es que la había, ¿no? Más al sur, aunque el cuartel general estaba allí a la derecha, que es Medinaceli, que es donde iba por todo ese sistema de atalayas la señal, ¿no? Ese es Isaac, el as. Isaac, una pregunta, viendo esta fortaleza. ¿Es habitual en esta zona, no me acuerdo el nombre que tienen, esas fortificaciones que son temporales en la zona andalusí, que eran, digamos, una gran muralla para meter los rebaños, meter todo, no que viviese gente allí todo el año, sino solamente en casos de alarma? ¿Hay alguna zona así en por aquí, alguna fortaleza? ¿O ya sería Medinaceli el último reducto? Mira, yo sé que hay estos sistemas defensivos de alerta, digamos, Mm, de señales, no solo están en esta parte, también están en toda la cordillera central, en todo el sistema central, que fue frontera durante mucho tiempo. O sea, esto se prolongaba, y sí, bueno, sí. pues digamos que Segovia, Ávila era ya cristiano, zonas muy pobres y despobladas relativamente, ¿no? Y al sur estaba el terreno del califato ya a última hora. Entonces, en esa zona sí que hay también este sistema. La peculiaridad de esta zona de Soria es la densidad. Es Mm, decir, aquí tienes una atalaya cada 5 kilómetros en toda la provincia de Soria. Y dices, pero Dios mío, pero ¿cómo han hecho tantas? Y además de una manera irregular. Es decir, aquí no estamos hablando de que estén en el alto de una cordillera, claramente que sea la frontera. No, no, la frontera aquí era una cosa más irregular mm. y llegaba hasta el Duero. Y estaban defendiendo Gormaz, que Gormaz fue casi siempre del califato, no San Esteban de Gormaz, que está al lado. San Esteban de Gormaz alternó entre los musulmanes y los cristianos varias veces, alternó varias veces en época incluso califal. Pero lo importante estuvo en época, de hecho la caída de Gormaz fue algo que descabaló muchísimo el califato, claro, que eso ya es incluso es posterior. Ya estamos hablando que el califato había caído desde la época de las taifas. Toda esta zona perteneció a la taifa de Zaragoza, incluido Medinaceli, y además lo dicen las fuentes, ¿no? Que el rey de Zaragoza pues se defendía también por las atalayas todavía ya de las algaradas de los reyes asturianos, claro, cuando ya eran capaces de llegar allí. De hecho, Medinaceli es conquistado por el batallador, es decir, por un rey aragonés, aunque luego pasa a manos de Castilla, pero es un rey aragonés el que acaba conquistando Medinaceli, Mm. porque te lleva más cerca, claro, está mucho más cerca de Zaragoza que de León, que era cuando estaba en ese momento el reino, ¿no? Todavía. Así es. Pues tenemos estas fortalezas. Ya conocemos la misión, conocemos cómo funcionaba. Y en tus vídeos, no sé si tienes ahí disponible lo que hiciste con el SIC, estos sistemas de, bueno, de catastrales, de visión aérea, que hiciste como una visión de cómo se unían los puntos de visión de cada una de las atalayas y Sí, complementabas todo el paisaje, que me parece muy interesante, o explícalo, que más o menos sí. es ese, justo ese. Primero os enseño las cuencas visuales, es Mm, decir, yo lo que tuve que hacer de cada una de esas 70 atalayas que os he mencionado, ver qué cuenca visual tienen, con un radio de 8 kilómetros, es decir, qué cantidad de camino es capaz de vigilar, ¿no? Aquí veis solamente dos cuencas visuales, de dos atalayas, ¿no? Bueno, pues estas dos cuencas visuales ya están vigilando, que son es Gormaz y es Aguilera, a la derecha estaría Berlanga y ya Osma está arriba a la izquierda. Esas dos están vigilando pues casi 20 kilómetros de camino, solamente dos, pero es que hay otras que efectivamente, solamente con tres de ellas también están vigilando una barbaridad, llegan a vigilar longitudes tremendas. Esta, por ejemplo, es la del Valle de Bordecorex, y aquí sí que interviene ya Berlanga, y interviene, la otra es una de Caltojar que se llama la Ojaraca. Creo que hay solamente dos también. La mm. morada es la de la Ojaraca y la otra es la de Berlanga. Y entre las dos, pues están viendo lo mismo. Todo el camino califal, que es ese amarillo famoso, el que hicieron por Bordecorex. Bordecorex viene a significar el burgo de la posada o algo así, Borg el Correis, que sería, y que dicen las yo no sé si es un mito, porque no se sabe muy bien dónde murió Almanzor, ¿no? Pero vino de vuelta a Medinaceli muy mal herido y parece que se murió ahí, en Bordecorex. Y ya lo enterraron en Medinaceli, ¿no? Y es el Cronicón de Oña, dice que Dios lo tenga en el infierno, ¿sabes? Cuando se murió por fin Almanzor, porque estaban del hasta el moño, ¿no? Bueno, pues ya veis cómo las cuencas llegan a ver un montón de camino. Una vez que se han sabido que efectivamente, estas atalayas son más que suficientes para ver un montón de camino y todas ellas están controlando unas longitudes tremendas y son de sobra,
vemos que con unas distancias de visibilidad entre ellas de unos 10 kilómetros, eran capaces ya de ver realmente toda digamos que comunicarse entre ellas, todas ellas. Incluso llegué a hacer un ensayo con 13 kilómetros y medio, que es lo que todavía se puede llegar a ver una columna de uno. Todo esto ahí tiene unos cálculos de visibilidad del ojo humano y todo esto está en el libro. Es más complicado, no lo vamos a entretener, pero bueno, ahí veis esas líneas blancas, esa red, es la red de intervisibilidad del sistema de las 70 atalayas. Como toda la zona de arriba es la zona de Osma y de Gormaz, el Duero se ve muy bien por dónde pasa, los caminos que están ahí abajo, y abajo Medinaceli, que también vigila sus calzadas, por ejemplo, la calzada de Alcalá a Zaragoza, con Plutum Caixa de Augusta, ¿no? Que era la principal, ese era el cordón umbilical que he dicho al principio, que había que defender, ¿no? Y cómo efectivamente al final si superponemos esa red de intervisibilidad a la de las cuencas visuales, es decir, a las cuencas de todas las atalayas, nos crea un mapa más o menos como este que estáis viendo. Es decir, estamos hablando que no solamente entre todas las atalayas vigilaban prácticamente el 100% del recorrido de todos los caminos principales que se podían mover en la zona, desde el Duero, porque al norte del Duero estaban los cristianos, hasta Medinaceli. Como veis, esa parte iluminada es la parte que controlan entre todas las atalayas, es decir, no había apenas zonas, digamos, de laguna, ¿no? Zonas oscuras que dijera, este trozo de camino no lo vigila nadie. Y si hay algún trozo de camino, como tal vez podríamos decir entre Tiermes y hasta la mitad a Medinaceli, que esa es una zona extraña, que no hay... Es probable que nos falten de encontrar atalayas, también lo digo, ¿eh? Yo me he encontrado en 2 o 3 años de investigación como 6 o 7 nuevas. Están hundidas, son un cono de ruina, de derrumbe, ¿no? Pero si me he encontrado yo 6 o 7 en 2 años, pues a ver si alguien se pone a buscar porque tiene que haber bastantes más, ¿no? Sí, Y al claro. final, seguro que entre todas vigilaban todo. Y veis cómo la red de intervisibilidad está perfectamente también dentro de la zona iluminada. Es decir, veían todo y además se transmitían a una buena velocidad todo. Esto, evidentemente, ellos no tenían un sistema de información geográfica, claro que no. No vamos a... eso es elemental. Pero los pastores se conocían el territorio de una manera tremenda y ellos sabían dónde tenían que ponerse para ver al anterior y al posterior. Y cuando le decían, tiene usted que vigilar lo suyo y transmitir la señal, y si quiere que le ayuden, iremos desde Medinaceli, pero si usted transmite bien la señal, evidentemente el pastor Sí, ya sí. sabía dónde tenía que ponerse. Y le decía al pastor del pueblo de más abajo, oye, tú ponte allí, que así te veo muy bien y yo se lo mando al otro. Y bueno, al final el sistema es absolutamente inteligente. Y cuando se han hecho estos trabajos, pues te has dado cuenta que está hecho con una precisión increíble. La necesidad obliga, ¿no? Y claro, cuando empezaban a sentir peligro, que los cristianos estaban empujando, pues había que establecer un sistema así. Y en estas zonas que estamos hablando, hablamos de pastores que son los que dan la señal, ¿no? Pero claro, ¿habría algún tipo de pequeñas aldeas o algo? ¿O todo se centraba en zonas que estuviesen algo defendidas? Es decir, Habría pequeñas aldeas, sin duda alguna. No todas son las mismas que hoy en día, porque otras son ya de creación ex novo, ¿no? Pero sí, hay, de hecho, se encuentran en los mismos pueblos actuales, algunos están incluso al lado de las atalayas, pues se encuentran restos de cerámica musulmana, ¿no? Esto la arqueología lo tiene bastante visto, ¿no? Y despoblados, que hoy en día son despoblados, que están allí en un vallecillo, en un alto, es decir, no son los mismos pueblos que hoy en día, tal vez algunos sí, todavía esté coincidiendo, eran otros, pero claro, que existían aldeas donde vivía esta gente y donde... Esto es una zona paupérrima, ¿eh? Ahí los cultivos de secano, bueno, de hecho por eso está deshabitada, porque es una zona pobre y se ha pirado todo el mundo, vivían del pastoreo. si hay pastoreo, suele ser pobre la zona. ¿Eh? Sí, sí, vivían del pastoreo fundamentalmente. Claro, también era un recurso muy rico para saquear, ¿eh? Si venían los cristianos y te llevaban, tenían vacas, por ejemplo, en aquella época probablemente tendrían vaca negra de este tipo avileña que desapareció de todos los sitios, pero que está ahí, ¿no? Que antes habría ahí, y ovejas y tal, pues eso te lo han llevado y, bueno, te han hecho polvo tu Sí, sí, economía porque sí. y los otros han llevado, bueno, un botín importante y, por supuesto, las personas, que eso lo hicieron los dos bandos. Ya sabéis que con las aceifas de Almanzor, los esclavos era uno de las partes principales del botín. Se llevaban a las mujeres, a los niños y a todo el que pillaban, ¿no? Sobre todo mujeres y niños. Los niños los aprovechaban después como para el ejército suyo, o como eunucos, o como esclavos simplemente. Y las mujeres, pues mira, como concubinas o como lo que fuera, ¿no? Y los cristianos no eran diferentes. Los cristianos cuando, eso también está documentado, cuando pegaron ya sus algaradas, aparte de cobrar parias a los pequeños reinos de taifas, es decir, si tú quieres que no te dé una paliza cada año, vas a tener que pagar un buen impuesto. Y los tíos pagaban, claro. Pero que si había una guerra, una revuelta o las parias no llegaban a tiempo,
los que sufrían las consecuencias, desde luego, eran la gente, porque directamente pues había guerra, había muertes y había esclavos, y se llevaban. Eso es lo que había. Sí, sí. Pues en el tema este, claro, comentábamos el caso de que por señales se alerta para que saliesen un ejército para parar, ¿no?, el avance enemigo si es una racia, ¿no? Pero claro, es complejo con un sistema de humo, ¿no? Bueno, complejo no, porque los indios hacían señales de humo, ¿no? Pero no se ve el caso aquí de que hubiese una especie de código, ¿no? En otros sistemas que se generaron en la antigüedad con espejos, con señales de estas, bueno, con banderas, lo que sea, se puede dar un cierto mensaje, ¿no? Al final aquí solo alertaba de un peligro, pero si no era capaz de mostrar el nivel del peligro, claro, la reacción sería distinta, ¿no? Porque no es lo mismo que me ataquen para robar X, que yo puedo sacar una unidad de caballería para frenarlo, o un ataque de asedio que yo tengo que preparar las defensas del castillo, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa. Por estos caminos, cuando se levantaba una polvoreda, porque venían un montón de jinetes, de gente a caballo, el peligro era siempre el mismo. Y era eso, peligro. Es decir, vienen a palearnos este año. Las campañas eran de verano. Lo mismo las aceifas al principio, luego los algaradas. Veían la polvareda que levantaban en el camino, porque las vías romanas eran de grava, ya os he dicho, y también levantaba polvo, por supuesto, y decían, peligro, vienen a por nosotros. Había que dar la señal para que saliera el ejército, porque si el ejército se queda un día allí parado, diciendo aquí no pasa nada, pues para cuando se quieren dar cuenta, han matado un montón de gente, se han llevado el ganado, las han preparado muy gordas. Entonces, el peligro era el peligro. No necesitaban especificar exactamente si venían 1000, 300 o 400. Vienen y ya sabían en qué consistía una algarada cristiana, como los cristianos supieron durante casi un siglo en qué consistían las aceifas moras. Era peligro y había que transmitir la señal que vienen. Eso es todo. Eso es todo. Claro, yo me refiero que una algarada, ¿no?, una racia, una cabalgada, tiene un objetivo distinto a una invasión. Claro, eso... y el contingente, claro, es lo que... Pero bueno, es cierto que tampoco a lo mejor los espías o otras personas comerciantes o lo que sea... Para que haya un asedio, para que haya una batalla, tienes que haber dejado pasar esas tropas. Es decir, si te las has dejado pasar y te han llegado hasta Medinaceli, evidentemente te van a asediar. Y ya muy poquita cosa vas a poder hacer porque es que te están cercando y ya no vas a salir con soltura, ¿no? Las batallas tienen que ser en campo abierto. Sal deprisa, movilízate, organiza el ejército como sueles tú pelear y a continuación verás cómo te puedes defender. Pero claro, si te llegas... Pero para eso estaba este sistema, para que no llegase nunca... a los castillos, ese es el asunto. Pero vamos, los primeros intereses era que no les robase el ganado, eso es lo primero. Pero evitado eso, ya no llegaban tampoco a Medinaceli, ¿no? Ese es el asunto. Y Medinaceli, más o menos en el libro, no sé, pero si hay un estudio más o menos del tamaño que podía tener de población, de guarnición... No se sabe. De hecho, fíjate, había muchas especulaciones. Hasta hace muy poquito se pensaba que Medinat Selim, que es como se llamaba en época musulmana, no era el actual Medinaceli, donde está el arco este de triunfo romano, sino que era un cerro que está ahí enfrente, ¿no?, donde se han encontrado restos musulmanes. Decían, no, esto fue romano, pero los musulmanes se pusieron enfrente. Pero cuando ha aparecido esta fábrica califal ahora, que esto es de este año, ha aparecido este mismo año, en una limpieza de unas excavaciones de la muralla, ya no hay ninguna duda. No, aquí fortificaron el cerro que ya había sido ciudad romana. Medinat Selim es esto. Con lo cual, ¿qué vamos a saber del tamaño si ni siquiera sabían dónde estaba? Queda mucho por saber. La arqueología tiene que saber muchísimo todavía, ¿no? Te quería enseñar cómo he encontrado algunas de las atalayas. Gracias a las elevaciones LIDAR, que es una cosa que manejo con el sistema de información geográfica, que tienen cierta precisión, digamos, son elevaciones del terreno, que se ven con cierta precisión, pues cuando tú ves un topónimo interesante en el terreno, ¿no?, como este, que se llama el Torrejón, término municipal de Torrevicente, ¿habrá algo ahí o no habrá nada, ¿no? Bueno, lo siguiente que tienes que hacer es ir al terreno y comprobarlo, por supuesto. Pero lo primero te das cuenta que sí, que hay una especie de mota con una murallita, que es que la hay. En el terreno vas luego y lo ves, y en el medio un cono, que es el derrumbe de la torre central. Y es un páramo, además, listo pues para una pequeña batallita, además, que eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué te traigo este? Porque las fuentes dicen, se sabe muy bien, que los ejércitos de Almanzor mataron a Galif, que era su suegro. Almanzor era muy mal bicho. Si alguien no lo conoce, os lo explico ahora. Mataron a su suegro precisamente en Torrevicente, en una batalla que hubo en Torrevicente, ¿no? Pero nadie sabía dónde estaba. El castillo, el lugar donde estaban allí refugiados los de Galif para defenderse de Almanzor, que había mandado las tropas contra ellos. Una guerra civil pequeña que hubo.
es la única que hemos encontrado. Esta especie de mota que os estoy enseñando ahí y que os voy a intentar enseñar alguna imagen más para que, bueno, ya veis el muro alrededor del cono de derrumbe, que es el que veis en el centro, y aquí veis un poco el muro, con las flechas que marco el negro y el cono que hay en medio. Claro, desde allí es increíble cómo está en un páramo además listo para corretear los caballos, ¿no? Y para desarrollarse cualquier batalla, además de que tienes tu defensa en la mota medieval. Esta es una clásica mota medieval, pero además tiene una visibilidad tremenda. Desde este sitio se ven un montón de lugares y de sitios interesantes. Mira, por ejemplo, este es Torre Vicente, así visto a nivel del suelo, sin más, pues casi como una persona de pie, y donde está la flecha es el castillo de Atienza, que está extraordinariamente lejos, pero se ve el castillo. Se ve, sí. Pues está extraordinariamente lejos, como a 30 kilómetros. Es decir, yo estas intervisibilidades no las he considerado, porque el ojo humano no debería apreciarlas, pero como está recortado el horizonte también, se ve perfectísimamente. Es decir, ¿cómo funcionó en aquella época antes de que Almanzor matase a Galí? Que, bueno, os estaba explicando que Galí, el hombre, era un buen general, era un general magnífico, se enfrentó con Almanzor, que era su yerno, se había casado con la hija de Galí, y cuando lograron matarle a Galí, desde Medinaceli, Almanzor mandó a Córdoba a su mujer la cabeza de su padre, la cabeza de Galí. Ese era el temperamento de Almanzor, el tío que cada año hacía una ceifa masacrando cristianos, cogiendo esclavos y haciendo unos desastres absolutos, ¿no?, entre el mundo cristiano. Es decir, esto es un poco también para que os hagáis una idea de la tolerancia de las tres culturas y de los cristianos consentidos, los de Inil, por aquí, vamos. Ya sabéis un poco... Hay mucha fantasía. Totalmente, sí, no, ahí se toleraban poquísimo, pero más bien nada, en esta época nada. Y después, si pagabas, es decir, si pagabas las parias, si les sangraban impuestos, que eso venía muy bien luego para pagar tu propio ejército, para medrar, pues bien, y si no, pues te apaleaban y te hacían la misma, eso es lo que hacías. No te dudas ninguna. Pues más o menos lo que habíamos hablado, lo tenemos hablado todo, yo creo, y nos podemos ir a las preguntas del público, porque... claro, sí, porque sí, está todo. Saldrán cosas interesantes que la gente quiera saber. A ver si se animan. Porque hay temas que son más complejos también que la gente pregunte, ¿eh? Es decir, porque cuando hablamos a lo mejor de Segunda Guerra Mundial todo el mundo sabe algo, pero de atalayas telegráficas el conocimiento es menor. Pero es muy interesante cómo son redes, ¿no? Es decir, esto no es una torre que manda humo, no. Esto es un sistema perfectamente estudiado. Que claro, que cuando estás allí, bueno, ves una allí y dices tú, mira, hay otra allí, qué coincidencia, ¿no? Pero cuando haces el estudio que tú hiciste con los campos de visión, la comunicación, se ve todo perfecto, estudia. Así es, mira, aquí os estoy mostrando, mientras la gente pregunta algo, uno de los castillos, Fuente Tobar, que está pues en el Duero mismo. Ese es el Duero, el río que se ve ahí, con su foso, que se ve todavía perfectamente el foso, y parte de la muralla, que aquí no se ve, pero que se ve en el otro lado, pegado al Duero, también con su obra tizonada califal, es decir, es uno de los primeros castillos que se establecen. Es muy pequeñito, ¿eh? Esto es poco más que una mota también, ¿no? No mucho más, pero tenía cierta defensa. Es decir, no solo estaba participando en la red, sino que si venían unos pocos, todavía eran capaces de aguantar hasta que vinieran refuerzos. No, y con un muro protegido, una zona protegida por el río. Sí, ya tenía su muralla y su foso defensivo. Es decir, que bueno, pues... y además albergaba gente, pues igual albergaba 30 o 40 personas, que menos da una piedra, por lo menos te puedes defender, ¿no? Y tienes tu... Sí, ganar tiempo. Entonces, ganar tiempo, exactamente. ¿Ha investigado o visitado las atalayas que hay entre Buitrago de Lozoya y Telemanca de Jarama, que formaba parte de la Marca Media? Pues ojalá tuviera yo 3 vidas para investigar todas esas, pero no, solamente me ha dado tiempo a estudiar la frontera del Duero, que ya es muy, muy, muy compleja y me ha llevado muchos años. He tenido que visitar personalmente todas las atalayas, fotografiarlas, hacerlas un vuelo de dron, meterlas con su waypoint exacto en el SIG y tal, y bueno, hasta aquí he llegado. Mucha gente me pregunta, pues mire usted, en mi pueblo hay esta atalaya y tiene que mirar esto otro. No puedo, estoy muy diversificado, para mi desgracia, llevo demasiadas cosas y no puedo ocuparme de otras cosas, pero animo a la gente que le gusta la investigación que coja su zona e intente desentrañar cómo funcionaba aquello, claro. Sí. Por ejemplo, hay una que a mí siempre me llama la atención y de cuando era muy pequeño pensé que era casi una réplica, pero ahora sí que hay más o menos, bueno, lo que yo sé es la que hay en la entrada de la autopista de Galicia hacia Madrid, en la 6, hay una pequeña torrita, una pequeña atalaya muy pequeña,
que supuestamente dicen que es una atalaya de estas de señales. No sé si conoces cuál es. Una atalaya que hay en la autopista de Madrid entrando la de Galicia. Estás hablando ya a los pies del Guadarrama, ¿no? Sí, sí, Llegando... sí. Sí, En las bueno, el Rozas, un Guadarrama poco cerca tiene de las arriba, Rozas, más o menos. en las cumbres, el Guadarrama tiene un sistema de atalayas. Muchas están hundidas, ¿eh? Mm. Yo no las conozco, pero tiene un montón. Y Somosierra también. El sistema central tiene un montón. Y hay artículos y trabajos hechos sobre esas atalayas. Es decir, los hay. Hay gente que ha estudiado algo. No desde este punto de vista, no se ha hecho un trabajo geográfico con un SIG, ¿no? Como os estoy contando yo, pero existe. Es decir, bueno, ahí está el sistema y alguien debería hacer desde este aspecto que estoy diciendo yo, pues debería hacer el trabajo, ¿no? Para decir, pues mira, esta vigilaba la otra, esta se comunicaba con la otra y esto es lo que lo graban entre todas, ¿no? Mm. Eso es un poco el asunto, sí. Sí. Hay unas preguntas interesantes. Bueno, ¿qué tipo de señales empleaban los romanos para ser capaces de hacer esos alineamientos de decenas de kilómetros? Bueno, más que de señales son de Topografía. topografía. Eso Sí, sería para que un día realmente. vinieses a hablar de las vías romanas, pero en tu canal eso lo cuentas muy bien. Sí, tengo trabajos de topografía también, artículos, digamos que pequeños documentos de topografía en el canal de YouTube, claro que sí. Era topografía muy compleja, no era cualquier cosa. Digamos que hacían geodesia, tenían teodolitos, lo que hoy entendemos por teodolitos, se llamaba la dioptra, eran capaces de hacer geodesia, establecer vértices geodésicos en los altos, hacer mapas de precisión en el terreno, y es la única posibilidad de trazar alineaciones muy rectas, que no eran las de las vías romanas las más rectas, sino las parcelaciones. Las centuriaciones, se conocen algunas de hasta 60 kilómetros de lado, por ejemplo, Molonia en Italia y en otros sitios. Y esas rectas solo se pueden hacer con un previo trabajo de geodesia. Es decir, tenían las técnicas, porque no son suyas, son griegas, la trigonometría es griega, tenían los instrumentos y tenían la ciencia y la ingeniería para hacerlo, y lo hacían. Hacían eso y cosas mucho más difíciles, como traer un acueducto desde 70 kilómetros por el mejor de los recorridos, salvando valles y salvando montañas y llevándolo a la cota exacta, con la altura exacta que el agua tuviese que llegar. Pero eso es otra guerra, eso es ingeniería romana de la que hay muchísimo en mi canal porque es precisamente mi especialidad con la que yo empecé. Efectivamente. Pues hay una pregunta aquí que bueno, es un poco indiscreta, pero no es que es una mezcla de muchas preguntas. Es quién financia Isaac, pero no se refiere a esa financiación como me dicen a mí que me financia el Langley y la CIA, ¿no? Es Sí. si tienes alguna fundación de conservación del patrimonio o si organizas viajes para la gente que quiere conocer la zona. No. No me financia nadie, nunca me ha financiado nadie. A mí todo esto me ha costado dinero. Yo me he ganado la vida con otra cosa, menos mal. Yo soy ingeniero, ya os he dicho, y he hecho carreteras para el Estado, he sido funcionario toda la vida y eso me ha permitido vivir y dedicarme a hacer estos trabajos de manera altruista. Ahora mismo YouTube, es cierto, que me está dando un dinerito, muy poco. Me da más disgustos que dinerito, porque luego hay que declararlo a Hacienda y la madre que lo parió. Sí, pero bueno. Y te llevan casi todo. No, y lo malo que si lo haces legal y te metes en la rueda, yo me tuve que dar de autónomo, si al final no generas nada, tienes que dejar el canal, porque ya estás metido. Claro, sí. Esa es la gran puñeta que tiene todo esto, sí. Pero bueno, no, yo soy feliz haciendo esto y lo he hecho siempre. Y bueno, como insisto, me ganaba la vida por otro lado, me he podido dedicar a la investigación, que es lo que me gusta. Y ahora que prácticamente estoy al borde de la jubilación, pues voy a continuar haciendo cosas, claro que sí. Pues, y me permitirá vivir mi pensión, espero, ¿no? Porque no creo que haya otra cosa. A ti sí, a mí no sé. Es decir, yo no tengo una fundación ni tengo nada de eso. Ha habido gente que me ha dicho, hazte una fundación porque de esa manera puedes llegar a acceder a trabajos de este tipo, que te hagan. No hay muchas fundaciones por ahí de estas cosas. Hay una del Románico en Castilla y de otras que funcionan como un tiro, ¿no? Y tienen su dinerito. Las fundaciones no tienen ánimo de lucro, pero vive un montón de gente alrededor de ellas. Pues no, porque además yo tampoco soy muy dado al trabajo en equipo, ¿sabes? He hecho cosas en equipo, no digo que no, ¿eh? Pero mi experiencia es que cuando haces un trabajo en equipo te lo comes tú todo. O sea, yo he tenido esa desgracia. Al final, el trabajo en equipo era yo. Y los demás, si había que cobrar algo, sí, ahí estaban los primeros, ¿no? Ahí poniendo, pero lo demás, ahí te echabas todo encima. Así que lo que puedo hacer yo solo lo hago y lo que no, ese es el tema. ¿Sí? Es complejo, es muy complejo el tema. Muy complejo todo esto. Y en parte, yo viendo un poco lo que me estás contando, yo te conocía de los programas, pero
ingeniero, estudias la carrera de Geografía e Historia, eso es por pasión, es igual que yo estudié Derecho, otra carrera y después cuando ya más o menos, bueno, vi mi vida tal, dije, va, pues estudio Sí. Historia, ¿no? Y al final es una pasión, más Claro, que yo la después se convierte en una necesitaba. esclavitud, ¿no? Yo en mi caso incluso la necesitaba, porque un Mm, ingeniero que se dedica a la ingeniería antigua, que está estudiando calzadas, que está estudiando claro, acueductos, claro, claro. está viajando por el Mediterráneo, que lo he hecho, he estado en Turquía 6 veces, viendo ciudades, viendo tal, y bueno, yo quiero saber además cómo vivía esta gente, qué hacía esta gente, no solo sus realizaciones o estudiar sus obras de ingeniería, ¿no? Y claro, sí, estudié geografía e historia, que además soy casi más geógrafo que historiador, porque este trabajo que os presento es Sí, geográfico, geografía, sí, 100%. sí, sí. Está hecho con un SIG y es mi TFG, mi trabajo fin de grado, que está hecho con un sistema de información geográfica. Me encanta, es de la geografía, siempre me había gustado mucho. Mira, Así que bueno, pues me metí en espera, este lío, espera, pero es que espera. lo necesitaba, Ah, claro. hablando de TFG, este es el tuyo, ¿no? Este es el mío, sí, la defensa telegráfica de la frontera Califal del Y este Duero. es el mío. Mi TFG fue Cayo Mario. Ah, Y hice fíjate, el libro también. O sea que aquí los dos compartimos parte cada uno con sus cositas. con nuestros Sí, TFGs. a mí me decía el que me llevó el TFG, no, tienes que hacer un máster con esto, porque esto da por máster y un doctorado, este trabajo da para un doctorado. Digo, sí, y no hago otra cosa. No, a mí me gusta divertirme, investigar Y y hacer tal. cosas distintas, Si hago un justo. máster y un doctorado, yo no hago otras cosas. No, los doctores son para los que no tienen otra cosa más divertida que hacer. Déjate de hostias. Yo me dediqué a estas Sí, cosas. sí, de hecho a mí me preguntan muchas veces y yo tengo eso también, ese dilema. Y ahora como digo a la gente, ¿y cómo queréis que haga un libro que lo estoy haciendo 3 años, o a ver cuando lo acabo? Haciendo tantos programas, tenéis que decidir si queréis programas o queréis que haga libro. Evidentemente, a todo no se llega. Eso está Efectivamente. más que claro. Sí, 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 sí. sí. Vamos a más preguntas. Isaac, gracias por tu pasión. Tu vídeo de los trilitones Trilitones. es magnífico. ¿Por qué se niega una conexión antigua entre Egipto y América? ¿De cuándo su arquitectura son tan parejas? ¿No vale decir casualidad? Pues mira, no lo sé, no son tan parejas, ¿eh? No, no, no. La arquitectura, por ejemplo, inca o pre-inca, ¿no? Que es la que la gente intenta parejar, se parece mucho más a la micénica y a la Mm. hitita. A la egipcia no se parece. Es decir, esas obras ciclópeas, poligonales, irregulares, perfectamente ajustadas, se pueden ver en Micenas, en muchas ciudades micénicas, en Gla, en otras, y se puede ver en Atusas, en los hititas. La comparan con Egipto porque normalmente la gente que hace estas comparaciones no conoce nada de No, Micenas y y aparte, nada por de ejemplo, los claro, hititas, ¿no? en los Pero no, mayas. no, no tuvieron ninguna conexión, no, ni espacial, ni terrestre, ni No, leches, porque mira, yo con este vídeo de los trilitones, con este vídeo de Balbec, he sufrido un poco, no te voy a decir que no, porque es que cada uno con unas opiniones que al ya, final dices, va usted a la mierda, ya, pues ahí no, te yo dejo. ahí, Isaac, yo siempre cuando alguien me dice algo de esto, digo yo, a ver, tú coges a un niño de 3 años y le das piezas, y la forma que tiene de agrupar piezas para que sea algo elevado es hacer una pirámide. Porque es una forma Bueno, que es, bueno, más estable, claro. estable. Después, por ejemplo, algo que también es muy típico de los mayas, que es el falso arco o la falsa Falsa bóveda, cúpula, la falsa bóveda, también la hacen otros pueblos porque es una forma más o los menos egipcios. sencilla Rameseum, por claro, ejemplo, tiene esa claro. falsa bóveda, sí, sí, Es muy decir, hay antigua. cosas que no hace falta que te venga un ovni a decir nada, porque es lo que el sentido común va haciendo, ¿no? Cuando un pueblo. Lo que sí que es cierto que esas técnicas de construcción y de ajuste de las piedras y de movimiento y de traslado de esas piedras son muy desconocidas Eso es por lo que no nosotros. sabemos nadie, eso es cierto. Son muy desconocidas y hay Ah, que ir claro. desentrañándolas poco a poco. Yo he dado unas ideas sobre cómo se mueven esas piedras de cientos de toneladas en Baalbek, que puedo estar equivocado, seguramente que sí, pero por lo menos he dado unas. O sea, no he dicho, no, es que hicieron un... Hay gente que dice que hacían un fluido con una argamasa y un no sé qué y que luego se convertía en piedra. Oiga, esto me lo están diciendo, ahí están en los comentarios. Yo digo, pues mire usted, eso Toca la no piedra, a ver, somos es que es capaces una de piedra. hacerlo ahora, ni se ha hecho nunca, ni existe. O sea, y estamos bastante avanzados en la civilización, ¿no? Y por supuesto los extraterrestres ya lo descarto, porque ya, entonces ya estamos muertos. Pero claro, Impresión como 3D. nadie ha investigado y nadie ha propuesto cosas razonables, porque la gente está encantada. Bueno, mire usted, los canales de YouTube que hablan de extraterrestres y de las rocas fluidificadas estas y tal, tienen cientos de miles de seguidores. O sea, el mundo está así y yo qué culpa tengo. Y los de fútbol tienen más y los del corazón todavía más. Pero mire usted, yo me dedico a hacer lo que sé y lo poco que sé y hay cosas que estaré equivocado, pero intento que sea científico, ¿no? Y hay cosas que patinaré, claro que sí, pero coño, alguna propuesta razonable para que la gente, las personas puedan hacer esas obras, no milongas, ese es Sí, un sí. poco el asunto. Estoy contigo, eso coincido 100%. No tengo dudas ninguna. Y de hecho, yo, por ejemplo, cuando hago los programas estos de Magallanes, el Cano, de tal, digo yo, a ver, que
Aviso a terraplanistas, el mundo no es plano. Sí, bueno, Y después cuando tuve que terraplanistas, explicar con un amigo el fuego Fede Superville, que es, bueno, de Armada Española, oficial, el fuego naval, ¿no? Que cómo disparas pues, más allá del horizonte, claro, es que... en mis eh, capítulos de topografía, claro, que se pueden ver en internet, que tengo varios, y de ingeniería muy antigua y tal, que habló sobre la esfericidad de la Tierra, sobre la medición de la Tierra por Eratóstenes de Cirene, cómo la midieron con absoluta precisión, cómo tanto Ptolomeo como su maestro Hiparco sabían perfectamente el tamaño de la Luna, de la Tierra, la distancia entre ellos, y por supuesto el tamaño de la Tierra ya lo había descubierto Eratóstenes con una medición muy precisa, con un error mínimo. Pues me han entrado gente diciendo, ¿qué está usted diciendo? Mire, la Tierra es plana. Y me ponen el enlace de un vídeo donde dicen que la Tierra es plana. Digo, bueno, pues, ¿pero por qué entra usted en mi canal? claro, es ¿Sabes? que... claro, claro. Es una cosa que no la entiendo, pero bueno, ahí está. Eh, es- eh, ¿El sistema califal del Duero tiene similitudes con el sistema bizantino de información desde los Montes Tauro a Constantinopla? Es probable, pero no conozco aquello, lo siento. Es probable. Esto es una cosa bastante humana, ¿eh? Cuando viene el peligro y las épocas de inestabilidad y el enemigo que tienes enfrente empieza a ser potente y empieza a amenazarte, desde luego tienes que montarte tu sistema defensivo, ¿eh? Los bizantinos no eran tontos, tampoco tenían la ciencia del imperio, digamos, del imperio occidental, de lo que fue el mundo romano, ¿no? Eran ya bastante medievales, pero estas cosas aún sabían Sí, 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 manejarlas sí. con soltura, ¿eh? Y Esto es que probable que allí haya un sistema complejo que yo no conozco, lo yo, siento. Isaac, ahí sí que más o menos, bueno, con los programas que hice con José Soto Chica, que es amigo Mm. mío, y bueno, hicimos ya, no sé, 15 programas juntos, no muchos. Casi todas las cosas que mucha gente dice, no, es que los musulmanes inventaron esto, no, realmente casi todas las cosas son adaptaciones romanas y bizantinas, romano de Oriente, porque no quiero el término, me gusta, y claro, puede ser perfectamente que estos sistemas telegráficos lo Mm. hayan visto en su expansión, ¿no? Cuando se expandieron por todo el Mediterráneo, por media Asia, pues vieron estos sistemas y dijeron, pues para nuestra frontera también lo queremos. En cuanto a técnica e ingeniería, los musulmanes no inventaron nada, o sea, nada. Igual nada es mucho decir, ¿no? Porque algo se les Sí, mejoraron ocurriría, pero cosas. en general nada, o sea, nada que no estuviera ya hecho. Sí, sí, La civilización romana era muy superior en todo esto, sí, sí. claro que sí. Ahí es como lo de los regadíos, ¿eh? Usaron los regadíos romanos mejorados. Claro, dices que los Sí, musulmanes en España regaban y los cristianos no, coño, claro, se quedaron con toda la parte regable, que era la rica, ¿no? Todo el claro, levante y todo el sur. Si tú te quedas con la parte regable y con la parte que ya se está regando en época romana, ¿qué vas a regar? ¿Asturias? ¿Qué vas a regar? ¿La Castilla, la meseta norte, que se te hiela todo? mm, Pues evidentemente, claro que regaban, pero no es porque supieran regar, es porque tenían la zona regable. claro, Punto. claro. Eso era Y la todo. población hispano-romana que vivía allí, que se convirtió en Muladí o se quedó como Continuaron. mozárabe, ya sabía regar. O sea que. Claro, claro, así Sí, sí, es, sí, sí. sí, O se hicieron muladís y sí, sí, continuaron con lo suyo, claro. sí, sí. ¿Tendrían entonces mapas físicos los romanos? A ver, yo mapas físicos como, no sé exactamente si se Sí, refiere con montañas y que los tenían, pero no sé, mapas. con Vamos a decir mapas, se mapas, sí, acabó. mapas Sí. sí. Pues necesariamente tuvieron que tenerlos. Es decir, hay determinadas realizaciones, determinadas obras que es imposible hacerlas sin un buen mapa. Por ejemplo, un acueducto que he mencionado antes. Si no sabes la posición de las montañas, la altura de cada una de ellas, las laderas y el recorrido que puede hacer el canal, tú no puedes proyectar nada. Ni puedes evaluarlo, ni puedes, ni puedes valorarlo, porque eso lo tiene que pagar el imperio, el Estado o el mecenas que quiera pagar el acueducto. Necesitas un mapa bueno y de precisión. Y digo lo mismo para las calzadas, y digo lo mismo para las grandes obras que hicieron, por supuesto, las parcelaciones, las centuriaciones, etcétera, etcétera. Claro que tuvieron mapas. De hecho, se sabe que hubo un mapa del imperio en Roma, en época de Agripa, del que no queda nada, pues, desapareció, pero se sabe por las fuentes que existió. Y tuvieron mapas magníficos, seguro, en pergamino, Sí, en en pergamino tendría papel, que tener. Sí, sí. que han desaparecido, por supuesto, si es que no queda nada. Si es que no queda nada. Queda la tábula de Pettinger, no sé si la conocéis, que Sí, es la el mapa. tábula, ese es donde aparece un trozo del foso Mariane en Marsella. Y sí, sí, me suena, sí, sí. La tabla de Pottinger es un mapa alargado que está muy deformado en escala, porque está alargado a propósito, porque Sí, se sí. enrolla en pergamino. Es un mapa de escuela, vamos a decir así, donde aparecen las ciudades y los caminos que las comunicaban. No todas las ciudades, pero sí las más importantes, y no todos los caminos, pero sí los más importantes, ¿no? Y desgraciadamente la parte de Britania y de España desapareció, es decir, ya no llegó a nosotros. En el siglo XVI, cuando el tal Pettinger consiguió esto, había desaparecido, se lo habían comido los ratones, con lo cual en el 19 uno que se llamaba Conrado Milieri se lo inventó y lo dibujó en blanco y negro, que es lo que
Y luego hoy algunos investigadores se dedican a mirar eso inventado para ver por dónde iba la vía romana. O sea, que ya se olvidan de que eso no existía, ¿no? Eso ahí disparate llega a todos los lados. Pero es un mapa de escuela, es un mapa básico, es un mapa para llevar enrollado. Ellos tenían una cartografía muy superior a esa. Mismamente, la geografía de Ptolomeo tiene las coordenadas de todas las ciudades, coordenadas geográficas. Es decir, grados norte y grados oeste, o grados este, porque creo que el cero lo tenían en Roma, precisamente, ¿no? Hoy ha llegado muy, muy transformado porque las sucesivas transcripciones están llenas de errores y hay unas ciudades de España que las vas a pintar y aparece en Turquía, ¿no? Porque hay un error tremendo en la transcripción. Pero es un mapa hecho con un mapa analítico, hecho con coordenadas, que alguien sí que se molestó en transcribir por los monjes de algún monasterio, porque ha llegado a nosotros en griego, Ptolomeo era de habla griega, y el tío pues tenía eso, además de que tendría un mapa seguro dibujado, pero ese ya nadie ha sido capaz de calcarlo. Lo que han hecho ha sido todas las coordenadas y toda la relación de ciudades con sus coordenadas de Ptolomeo. Eso significa que tenían mapas magníficos. Sí, claro, si tenían coordenadas, ya claro que sí. Totalmente, totalmente. Sí, porque la tábula petruliana... Sí, sí. Pero de detalle, de zonas locales, para hacer una carretera, un acueducto o lo que sea, por supuesto que tenían que tenerlo. No, y de hecho había hasta, bueno, esta tabla petruliana es un poco extraña porque lo que sí que es como, más que un mapa visual, es un mapa conceptual. Es decir, tú sigues un poco las carreteras y los ríos. Es un mapa esquemático de escuela. O sea, yo siempre lo he dicho, del clásico que iba un tío, lo ponía, dice, mirad, aquí está, esto es Siria, esto es Italia y esto es Hispania y esto es África y no sé qué y tal, y estas son las ciudades y tal, y lo volvía a recoger y se lo llevaba. Claro, era la forma de transportarlo en un pergamino enrollado. Pero los buenos, los de detalle, tendrían la forma que tuviesen y un detalle magnífico. Claro, eso es lo que hay. Ahí no tengo dudas. Pregúntale si ha escuchado a Pedro Canosa, un español que vive en Alemania y recontrajura por años que hay gigantes dentro de piedras en un lugar de España. Bueno, por favor, no, esto nada. ¿Qué vale? No sé nada de ese señor. No, yo tampoco, me acabo de enterar. Yo tampoco. Voy a vivir más tranquilo a partir de hoy. En las explotaciones auríferas de León, ¿tenían algún sistema de vigilancia los romanos similar a este para controlar los canales y las vetas de oro? No, no me consta. Y no me consta que lo necesitasen. No, porque era suyo. Era todo el territorio era suyo. O sea, Hispania era toda de ella. No había ninguna. No, sí que tenían. Nada que controlar. Claro, sí que tenían. Es cierto, porque yo vi alguno. En el camino de las médulas a León, a donde estaba la legión, existen como unos apostaderos de estos para pasar la noche. Y estaban un poco guarnecidos para las mulas que cargaban el oro no pasasen la noche por la calle. Yo creo que tendrían una carretera magnífica entre las explotaciones auríferas, que además una de esas carreteras está recorriendo todo, que es la vía de Astorga, por ejemplo, a Braga por el Sil, ¿no? Que pasa, recorre toda la zona aurífera, se acercaban a la carretera y luego ya tenían todas sus paradas de postas, todas sus tabernas, todos sus hospitios, sus hostales, de todo. O sea, como ahora. O sea, no necesitaban hacerse un chozo en mitad de la carretera porque tenían de todo para servirse. ¿Dónde está la península? En la península, las calzadas mejor conservadas. No lo sabemos. Yo sé dónde está en Castilla y León las mejor conservadas, porque ha sido el único territorio que se ha investigado exhaustivamente por instancias de la Junta de Castilla y León entre 2006 y 2010-2011 aproximadamente. En el resto de España es que no se sabe ni dónde están. Claro, porque estarán bajo un campo de cereales, bajo un campo... O conservadas como un camino cualquiera o metidas en el monte y nadie la ha visto. Claro. Es que no existe una investigación. En Francia hay zonas muy bien investigadas, conozco, no de ahora, del siglo XVIII, porque ya había mapas que ponía José Gomen, los mapas de Cassini de aquella época. Pero hoy en día están muy rotas y muy perdidas también. Tampoco es una excepción en ese sentido España. Pero es que fuera de Castilla y León hay muy poquitas. Ahora me están encontrando cosas en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, gente que anda por allí mirando, pues a raíz de las cosas mías y me van mandando fotos y veo que sí, que están encontrando cosas buenas de verdad, pero queda todo por hacer, En Castilla y León las hay magníficas y las pongo en mis vídeos, o sea, hasta con vuelos de dron, se ve el terraplén entero. De hecho, se está intentando que se señalicen ahora, presionando a la administración para que la señalicen, porque si no, cada año pues se va rompiendo. Las máquinas arreglan los caminos todos los años. Claro, esto pasa el resto de España no se sabe. En Extremadura las hay buenas. La Vía de la Plata, la buena, la de verdad, la que va, digamos, de Cáceres a Salamanca, tiene zonas conservadas muy interesantes. También tengo un vídeo sobre eso, un par de vídeos tengo sobre eso. Pero claro, al norte de Salamanca también hay un trozo muy mal conservado, pero ya no es el que se promociona. Han llevado a los peregrinos y a los viajeros por una cañada de ganados que no es nada, porque los errores de identificación son mayúsculos en todos los lados.
Hay la famosa polémica que salió hace poco de ese pueblo que decidieron ensanchar una vía romana, ¿no? La destruyeron. Sí, eso es en León, sí, Yo sé. Castro Calvón. Sí, sí. Sí, bueno, pues una ocurrencia del alcalde. Dijo, voy a arreglar este camino y decidió que el que tenía que arreglar era la vía romana. Y no es porque no lo conociera, como que lo tenía señalizado y todo, ¿eh? Calzada romana, con el mapa, con la sección de cómo era la calzada romana, bueno, con toda la información del mundo. Hasta que un paisano fue a decirle al de la máquina, eso se explica bien en los vídeos de Antena 3, Sí. que fueron allí los periodistas, y un paisano salió y dijo, ya le dije al de la máquina, igual, está usted rompiendo la carretera romana, ¿se ha enterado? Y el de la máquina dice, pues no, me está quedando muy bien el camino, pero no sabía nada. Y ahí se paró, pero si no es por el paisano que le dice algo, habían arrampado con toda. De hecho, nada, han dejado un tercio, han roto los 2 tercios, es una locura lo que han hecho. Sí. De eso nadie es, por eso es muy importante que estén ya no señalizadas que esta lo estaba, sino multiplicado por 10 si hace falta la señalización. O hasta valladas, que no se meta nadie. Porque además ese camino no hacía falta arreglarlo, no va a ningún lado, es un erial, no se cultiva nada por allí. Un disparate. Sí, sí. Hay una cosa interesante aquí, que a lo mejor nos sirve para el debate aquel del tamaño de los enemigos. Si os sirve de referencia, en el siglo XVI, para la defensa de costera, he investigado en función del número de luminarias de las torres costeras, se determinaba el tamaño de la flota enemiga. Puede ser, porque la defensa costera es otro mundo, ¿eh? Sí. También había defensa costera romana. De hecho, en Benidorm, justo en Benidorm, arriba hay un pobladito pequeño que se sabe que es de las guerras civiles de Sertorio, de las guerras sertorianas, porque por los restos arqueológicos que han encontrado de esa época, y es un promontorio desde el que se ven kilómetros y kilómetros de costa y de mar, ¿eh? Y también eran puntos de señales. En el siglo XVI sería mucho más complejo. Y sé que Felipe II, incluso los demás Felipes, III y IV, para los piratas berberiscos que en aquella época estaban continuamente asediando todo el Levante, también tenía sus torres de señales y de alarma para estas cosas. Bueno, la no vista. En las torres, pero sé que están ahí. Sí, sí, sí. Ahí, digamos, cuando visitas, por ejemplo, Cádiz, Huelva, hay muchos torreones en la zona de Huelva, hay muchísimos, y se da la paradoja de que no hay ninguna ciudad en la costa, y lo que hay ahora son no sé qué playa, es decir, todos los nombres de los pueblos que estaban en interior ahora están en la playa y le dan el nombre de playa de no sé qué, playa, porque era de esa época todo, es decir, hasta el siglo... Digo, son de Levante porque era donde atacaban Claro. los piratas que venían sobre todo de Argel, ¿no? del Orán de aquella época, ayudados todos por los turcos, claro, que por ahí vino la batalla de Lepanto porque estaban agobiando directamente a todas las costas españolas. Sí. ¿Hay calzadas romanas que no lo son y se hacen pasar por romanas? Sí, lo comentaste ya muchas veces y muchos... Sí, por error de identificación y algunas un poco por el morro que le echa el alcalde, que ve un camino con 4 piedras, dice que es romano, luego le explican que no, pero dice, me da igual, quiero que venga la gente a verlo. Pero la mayoría son errores de identificación. Está el Puerto del Pico famoso, el Camino a la Fuenfría, todos estos que no son romanos. Ahora ya sabemos que no son romanos, pero están señalizados como romanos y los hay que tienen incluso centro de interpretación, como sí. romana de no sé qué. Bueno, pues ahí está. Hay un dato que das muy interesante en uno de los puertos, yo creo que es estos puertos que estás comentando, yo no me acuerdo muy bien, cuando iba de Toledo hacia Ávila, hacia Segovia, sí, de uno de estos, había un camino romano y era así, puesto así, más o menos así, empinado. El Puerto del Pico, por ejemplo. Sí, yo creo que era ese, sí. Sí, claro. Era una inclinación que digo yo, madre mía, ¿qué carro subía eso? No son carreteras, son caminos relacionados con la mesta, la mayoría. Es decir, que la mesta se gastó mucho dinero porque el ganado, la oveja, en el siglo XVI era la principal riqueza de España, y en el XVII. Es decir, la lana daba una riqueza magnífica y la mesta era una organización muy poderosa y económicamente muy bien dotada, además. Hicieron puentes, hicieron caminos, hicieron de todo para el tránsito del ganado y para sus migraciones anuales, ¿no? Para la transhumancia. Y claro, podían hacerlo y lo hicieron. Pues esos caminos y esos puentes los han hecho romanos prácticamente todos. Y ahora poco a poco pues hay que deshacerlos, porque es que algunos tienen hasta el proyecto de construcción. 1600 no sé qué, el puente de no está. Con todo lo que se gastaron y lo que costó el dinero y todo eso. Hablando de los romanos, dicen aquí que el puntal Sajón, que está en el paso de Calais, era un punto de vigilancia naval con puertos, torreones y vigía. Una pasada. Fue construido por Diocleciano. Seguramente, sí. Sí, también en la costa española habrá, en la costa norte. Lo que pasa es que son cosas tan poquito estudiadas. Se conocen los faros, el faro de Brigantium, ¿no? El de La Coruña, la Torre de Hércules y tal, pero también había torres que estaban destinadas a ese tipo. Por ejemplo, en la Torre de Hércules, y ahora ya uniendo con esta telegráfica, cuando hubo la famosa contraarmada
de Drake, que atacó Sí, Coruña, se prendió una gran hoguera, pero no en el faro, sino al lado, en tierra. abajo, claro, Sí, sí, porque es el promontorio que más se ve y de sí, esa manera se avisa. Sí, sí. sí. Una contraarmada que fracasó estrepitosamente, así Sí, es. sí. Y que la No, historia ha borrado. sí, y Solo está. nosotros mismos hablamos poco de ella. Yo aquí en Sí, la Belugantis historia te la ha puedo... borrado, aquí no Sí, la sí, sí, sí. conocemos. Ahora Aquí en Belugantis conocemos sí hablamos de ella, ¿eh? el fracaso de la Gran Armada, que se llamaba así, Mm, la que luego han llamado invencible los propios ingleses, porque era sí, sí. la Gran Armada, que Y tuvo muy mala cristianísima. suerte, que podía haber triunfado además. Sí, si no fuese por la tormenta. Por las tormentas y Sí, por la descoordinación, porque los tercios tenían que pasar desde Flandes y hubo una descoordinación ahí sí, sí. de un día o dos que no llegaron. Bueno, Inglaterra hablaría español hoy en día, si eso llega a triunfar. Bueno, sí. La historia hubiera sido muy Sí, sí. diferente, está claro. De hecho, tengo con un amigo un what if de qué hubiese pasado. Él escribió un libro sobre la contraarmada y tal, y él imaginó qué pasaría si pasasen las tropas el canal y... Estaba prevista la invasión de Inglaterra. Sí, 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 Londres, sí, no, 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 y la superioridad era Inglaterra bastante hablaría constante. español, América entera, de cabo a rabo, hubiese sido española entera, 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 entera. Bueno, Portugal nunca se hubiera independizado de España, que con Felipe II fue España, porque fue ayudado por Inglaterra, precisamente, etcétera, etcétera. O sea, la globalización de España, que existió y fue magnífica, el famoso Imperio Español, Mm, hubiese sido pues, multiplicada por 10, absoluta, hubiese sido absoluta, claro. Eso es sí, sí, pero hay tantas cosas para especular en esta vida, sí, sí. ¿verdad? Esa es una de ellas. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta más y podemos, si no, finalizar ya. Sí. Opinión del invitado sobre la Torre de Hércules y su reconstrucción. A ver, ¿qué te voy a decir? No sé cómo la han reconstruido, sé en qué consiste, sé cómo funcionaba. Un buen amigo mío ha hecho un artículo magnífico, Manuel Durán, sobre cómo funcionaba. Eran unas lámparas de aceite lo que Mm, tenían con un espejo. Pero parece ser que la reconstrucción se está haciendo de una manera... No se puede reconstruir para empezar como estaba, ¿eh? Porque falta todo el cuerpo exterior. Lo que queda es un cuerpo interior nada más, de la ruina, que en época de Carlos III se reconstruyó y así está. O sea, tal y como estaba en origen no se puede reconstruir. Y yo creo que tampoco se debería de reconstruir. Otra cosa es que si hay peligro de derrumbe de alguna zona lo arreglen un poco, pero no hay mucho más que reconstruir. Reconstruir una cosa de esas no tiene mucho sentido. Pero no sé, no conozco el proyecto de no, yo reconstrucción tampoco, me acabo yo, ni o lo que sea, van a yo hacer. Ni lo que van a hacer. No, no tengo no, ni no idea. voy a investigar, no sé si querrán poner una luminaria arriba, no sé, a ver si después No, prende no, todo. no, me extraña, ¿eh? Me extraña que hagan nada No, ya. porque sería un atentado contra el No es patrimonio. patrimonio de UNESCO, o sea, no, Sí, no sí. creo. Pues Isaac, la verdad, todo un placer. Recomiendo a la gente que vea tu canal, los pocos seguidores míos que no conozcan en tu canal, que lo sigan. Y espero que algún día vuelvas a hablar de Roma. Me gustaría, cuando tú puedas, con más tiempo. Bueno, la defensa no es mi especialidad, No, no, pero salvo de en esta Roma en época que he genérico, los vivido, acueductos, pero todo, sí, sí. si queréis que os hable de ingeniería antigua, de ingeniería romana o de tantos temas como toco, ¿no? De ese Mm. tipo en mi canal, que suelen ser por la técnica antigua y bueno, también meto en algunos vericuetos históricos de construcción y tal, pues bueno, sí, siempre podemos hablar de algo. Ah, genial. No, no, es lo que me refiero. Yo, aunque soy de historia militar, esto es historia. Es decir, aquí hablamos de todo Muy bien. y qué mejor que Roma. A mí, ya, mira, ya viendo la pista, ¿no? Cayo Mario, pues a mí Sí, Roma me sí. gusta Las y mulas de Mario. sí, sí. Y hay mucho que contar de esto. Bueno, incluso quitar mitos también y quitar falsos conocimientos que tenemos a lo mejor sobre Sí, Roma. Que sí, tú sí. tienes unas teorías que son muy buenas y es interesante también que la gente las conozca, ¿no? Pues, Como imperio que fue potentísimo, tiene una historia negra brutal también, mm, claro. Todos los imperios que han sido enormes lo tiene el español, lo tiene el ruso, lo tiene todo. La historia negra la leyenda negra, digamos, de los imperios es algo que sistemáticamente sí. se reproduce a lo largo de la historia. La única diferencia que hay imperios que se la comieron los vecinos, pero no sus propios En miembros. En el caso del España Imperio Español nos nos lo lo hemos comimos comido nosotros. nosotros. Sí, 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 así es. Es un efectivamente. poco de risa, pero es así. Sí, sí. Intentamos poco a poco ir quitando esos mitos negativos. Tampoco, Sí. no me gusta tampoco, Isaac, generar una leyenda rosa. A mí me gusta la leyenda de verdad, No, 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 la no, historia de claro. verdad. Y es Los hechos. Hay que eso, justo. desentrañar los hechos. En Eso. general, la historia, yo lo digo siempre y lo puedo decir ahora otra vez, la historia es un relato. Los hechos son otra cosa. Bueno, pues la ciencia o el cientificismo de la historia está en desentrañar los hechos, en saber cuáles fueron los hechos. El relato ya lo sabemos, eso es repetir lo que ya todo el mundo repite, pero los hechos son a veces otra cosa. Mm, sí, sí, estoy contigo. Pues como dicen en el chat, el que no se suscriba ahora mismo al canal de Isaac y a Belun Artis, le damos con un remo en la cabeza. Muy bien, Pues bueno, un poco violento me parece, pero bueno, está está bien. bien, así espabilan. Bueno,
Pues Isaac, muchas gracias, la verdad. Todo Gracias un a placer. todos vosotros por vuestra atención. Todo un placer que hayas venido a ver un Artis y seguiremos aprendiendo de tu ingeniería antigua y medieval. Y muchas gracias por venir aquí a ver un Artis y espero que vuelvas y vas a volver seguro. Y me despido de todos vosotros, el público, que estáis en el directo o en diferido, intentando aprender juntos sobre historia, en este caso de el Al-Ándalus, el califal medieval, pero en algo muy común, que es cómo se alertan en la Edad Media y en la actualidad, ¿no?, de la amenaza de un enemigo. Aparte de estas atalayas, había espías, había comerciantes y había personas que vivían en la frontera y daban información seguro a los dos bandos, dependiendo del momento, al mejor postor. Pues muchas gracias a todos y si os ha gustado el programa, suscribiros a Velum Artis, también al programa, al canal de Isaac. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Velum Artis, el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia. Bueno, pues hasta luego.